Relatos cortos de bonificación 2, el nuevo amigo de la liberadora Mew. Esta historia corta contiene spoilers, por lo que se recomienda leerla después de terminar el volumen. Un tremendo rugido resonó en la caverna subterránea del último piso del gran laberinto de Orcas. Esta era la sala situada justo antes de la cabaña de Oscar Orcas, lo que significaba que el rugido solo podía proceder de una criatura. Así que esta es la hidra, Es muy intimidante. Es demasiado pronto para estar temblando en tus botas, Cory. La forma de muchas cabezas ni siquiera es tan peligrosa. Es la cabeza plateada final la que es el verdadero problema. El mismo monstruo ante el que Hajime y Yu habían estado a punto de morir estaba de nuevo mirando a Hajime. La única diferencia era que Cory estaba a su lado en lugar de Yu. Hajime había vuelto aquí para prepararse para la batalla final, y ahora sabía que la hidra reaparecía como cualquier otro monstruo de este laberinto. Por supuesto, Hajime ya había limpiado este laberinto, así que la hidra no aparecería para él, pero ese no era el caso de Cory. Si acompañaba a alguien que no lo había superado, podía hacer que la hidra no apareciera, pero si esa persona entraba sola en la sala, la hidra volvería a asomar la cabeza. Lo más probable era que, aunque Cory la derrotara sola, el círculo mágico no la reconociera como alguien que había superado el laberinto, ya que no lo había recorrido entero, pero eso no era un problema. La razón por la que Hajime había querido volver a convocarla era para poder analizar la cabeza de plata y su aliento de aurora más a fondo. De ese modo, podría idear una contramedida para el familiar más fuerte de Freyr, y Areinos. Aquí viene. Cuidado con la cabeza negra, te hará ver tu peor pesadilla. ¿Qué clase de habilidad maligna es esa? Las cabezas roja, azul y verde lanzaron ataques de fuego, hielo y aliento de viento respectivamente, pero Cory los esquivó fácilmente volando en el aire. Hajime también los esquivó con facilidad usando su aerodinámica, Yu recibió la magia de la cabeza negra de frente y acabó clavada en el sitio. Lo hizo. Aunque tenga una resistencia tan alta a la magia, sí. Aparentemente, la cabeza negra le mostró visiones de que yo la abandonaba. Sinceramente, fue muy bonito lo mucho que lloró después. Deja de presumir de lo mucho que te quiere. Eres tan insensible, Hajime-kun. Ardiendo de celos, Cory disparó un rayo de desintegración a la cabeza blanca de la hidra para descargar su ira. La cabeza blanca se encargaba de curar, así que la cabeza amarilla intentó defenderla, pero por desgracia la magia de desintegración era demasiado fuerte para esta hidra. La cabeza amarilla consiguió aguantar el rayo solo unos segundos antes de desintegrarse por completo. La cabeza blanca simplemente no pudo curarse lo suficientemente rápido, y una vez que la cabeza amarilla desapareció, el rayo la borró también. Mientras tanto, Hajime utilizó sus balas explosivas para eliminar las otras cabezas. Gracias a la experiencia que había adquirido durante sus viajes, la magia antigua que había adquirido y los avanzados artefactos que había podido crear con la magia antigua, ni siquiera la mortífera hidra suponía una amenaza para él. La cabeza plateada salió de entre los restos de las otras cabezas, y esta vez Hajime pudo apreciar su majestuosidad, ya que no estaba luchando por su vida. Realmente era una bestia imponente, digna de pasar a la leyenda. La cabeza plateada le dirigió una mirada amenazante. Muy bien, es hora de cazar. Voy a cosechar hasta el último centímetro de la cabeza de esa cosa. Así que debo cortarla desde la base de su cuello, ¿verdad? Sí. Voy a diseccionarla, analizarla, aislar sus componentes individuales y experimentar con ella de todas las maneras posibles. Podemos ver cómo reacciona a los estímulos mientras está vivo más tarde, así que por ahora, retiramos la cabeza. La cabeza plateada se puso rígida de miedo. ¿Soy yo, o los retadores esta vez están actuando un poco extraño? Espera, ¿no es ese tipo el que me venció antes? ¿Por qué ha vuelto? ¿Y por qué me mira como un lobo que ha visto a su presa? ¿Qué es esa sonrisa? La hidra retrocedió unos pasos, aterrorizada por Hajime. Es bastante agradable tener un sujeto de prueba que siga reviviendo infinitamente. Hajime-kun, si sigues así, vas a conseguir que esta novela tenga una calificación R. La hidra sabía que si se dejaba atrapar por este sinergista loco, iba a sufrir durante mucho, mucho tiempo. Rugió y liberó su aliento de aurora en un intento de alejar a Hajime. Por desgracia, Hajime era demasiado fuerte para que un ataque tan insignificante siguiera siendo efectivo. Hajime mató y resucitó a la hidra una y otra vez, recogiendo sus cabezas y diseccionándolas con gusto, y eso no fue ni siquiera lo peor de la humillación que sufrió. Papá, la carne de la hidra está lista. Hajime la mató tantas veces que finalmente encendió una hoguera fuera de la cabaña de Oscar, aunque había una cocina dentro, y empezó a comer cabeza de hidra a la parrilla para sus comidas. Por supuesto,
Era el único que podía hacerlo. En el pasado, esta carne había aumentado significativamente sus estadísticas y le había otorgado la habilidad ruptura de límites, pero, por supuesto, ahora no obtenía ningún nuevo aumento de estadísticas. Aún así, esperaba que si comía suficiente carne de hidra, podría desbloquear la habilidad de aliento de Aurora que utilizaba. Con el tiempo, el número de muertes de hidras alcanzó los 2 dígitos, y Mew, que se había convertido en la jefa de la fosa, se había vuelto tan buena asando carne de hidra que ahora era una maestra cocinera. Yo. Mientras asaba otra cabeza de hidra, Mew oyó de repente una voz. ¿Qué ha sido eso?, preguntó, poniéndose rígida por la sorpresa. La voz había llegado desde un lugar sorprendentemente cercano, así que miró a su alrededor con curiosidad, pero no había nadie. ¿Lo estaba imaginando? Ladeó la cabeza y volvió a dar vueltas a su asado y a asegurarse de que la hidra se asara a la perfección. «Mátame, ahí está otra vez», dijo Mew con un sobresalto. Pudo distinguir la voz con sorprendente claridad, teniendo en cuenta que Hajime y Kouri estaban armando jaleo mientras cazaban otra hidra en la habitación de al lado. Casi parecía que, ¿estoy hablando directamente dentro de tu cabeza? ¿Quién es? ¿Dónde estás? Estoy justo al lado de ella. ¿Qué pasa? Con un grito de dolor, la voz se desvaneció. Al mismo tiempo, la cabeza plateada se inclinó. Podría ser, pensó Mew, vacilante. ¿Eres tú, Hydra-san?, preguntó Mew. Pudo sentir un asentimiento dentro de su cabeza como respuesta. Mew no tenía ni idea de por qué podía oír la voz de la hidra cuando Hajime y Kouri claramente no podían, pero tenía una idea de por qué le estaba hablando. Probablemente quería que pusiera fin a este bucle de muerte y sufrimiento eternos. Mew no había considerado que la hidra pudiera poseer inteligencia y voluntad propias, así que ahora se sentía repentinamente culpable por haberla cocinado tantas veces. Pero Hydra-san, ya te han matado tantas veces. Mew no tenía ni idea de cómo iba a servir matarla. Lo siento, estaba hablando en sentido figurado. En realidad, no quiero morir. Vamos, ¿no puedes leer entre líneas? Oh, lo siento, murmuró Mew, su culpabilidad se desvaneció un poco, sustituida por la irritación. Luego frunció los labios y preguntó, «Bien, entonces, ¿qué quieres que haga? Solo detén a ese loco, por favor. ¿Acabas de llamar loco a mi padre?» «De repente no me apetece ayudar», respondió Mew con la característica sonrisa de su madre. «Lo siento, por favor, perdóname». La hidra capituló de inmediato, lo cual fue casi tan sorprendente para Mew como el hecho de que tuviera sensibilidad. Dejó escapar otro grito cuando Hajime volvió a matarla, y luego dijo, «Uf, estoy destinada a ser una prueba y una guardiana del último piso. No merezco que me traten como una rata de laboratorio». Esto no es Faidir. La hidra se echó a llorar, y Mew sintió una punzada de compasión por él. Asomó la cabeza por la puerta de la habitación de la hidra y llamó a Hajime diciendo, «Papá. Creo que ya es suficiente. Hydra-san está llorando porque le has matado mucho». Eres demasiado amable, Mew. Pero no te preocupes, los monstruos no tienen sentimientos. Solo estás imaginando cosas, Mew. No, te equivocas. Realmente escuché la voz de Hydra-san en mi cabeza y, déjame decirte algo importante, Mew. Dijo Hajime con una sonrisa mientras acribillaba la sexta cabeza. Hay que hacer algunos sacrificios por un bien mayor. Y este monstruo es un sacrificio que hay que hacer para protegerte. ¿Entendido? Ajá. ¿Puedes seguir, entonces? Buena chica. Hajime había parecido sorprendentemente serio cuando había dicho eso, lo que había hecho a Mew realmente feliz. Volvió a la caverna con la cabaña y miró al cielo. «No pude detenerlo», dijo ella, «así que esto es la verdadera desesperación». Una voz abatida resonó en la cabeza de Mew. «¿Hay algo más que pueda hacer para ayudar?», preguntó Mew, mirando a su alrededor en busca de algo que pudiera hacer. Tras pensarlo unos minutos, la hidra respondió, «Si quieres ayudar, joven dragón, acércate». Mew ladeó la cabeza, pero tenía la sensación de saber a qué se refería la hidra con eso de acercarse. Quería que fuera en la dirección de la que provenía la voz. Pensó en decirle a Hajime lo que estaba haciendo, pero entonces la hidra añadió, «No se lo digas, por favor. Experimentará conmigo aún más si lo haces». La voz de la hidra era tan temerosa que Mew no pudo evitar sentir pena por él. «Por favor, ayúdame. Al menos sácame de aquí. Te lo ruego». «Ok, vale, lo haré, así que deja de llorar». Las experiencias traumáticas por las que había pasado Mew la habían hecho muy sensible a la hora de captar si alguien quería hacerle daño o tenía mala voluntad, y por lo que podía ver, las súplicas de la hidra eran auténticas. Siguiendo sus instrucciones, se dirigió al río detrás de la cabaña de Oscar.
Entonces saltó al agua y nadó hasta el fondo, donde encontró una pequeña caverna submarina y un agujero que se adentraba en el suelo en su centro. Bajó nadando por el agujero y siguió el pasillo hasta que se abrió en una gran zona formada por 10 cuevas interconectadas. La hidra la guió por una de ellas, ayudándola a navegar por la serie de túneles laberínticos. Pasó por varias cosas que parecían los portales de teletransporte que había hecho Hajime, hasta que llegó a su destino. Vaya, es muy bonito. Mew se encontró en una gran sala que era tan grande e imponente como la sala en la que la hidra había aparecido. Cientos de cristales cilíndricos estaban alineados en una fila como si fueran pilares, y parecía que la voz de la hidra salía de ellos. Mew saltó con un chapoteo y corrió hacia uno de ellos para mirar dentro. ¿Eres tú, Hydra-san? Efectivamente, lo es. Sin embargo, este dolor es insoportable, así que wow, había una hidra dentro del cristal, pero era tan pequeña como Mew. Sus 7 cabezas estaban presentes, y se enroscaba sobre sí misma con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo. Este es el núcleo del laberinto, el lugar donde se guardan los planos de todos sus monstruos. Los monstruos del laberinto solo podían resurgir infinitamente dentro de él, y era gracias a estos planos que tal hazaña era posible. Este complejo sistema había sido creado combinando las 7 magias antiguas. La hidra original solo había sido una pequeña criatura de 4 metros de altura con solo 3 cabezas que los libertadores habían encontrado mientras construían sus laberintos. Sin embargo, una de esas hidras había acabado siendo el familiar de Vandrey y había crecido hasta poseer voluntad propia. Ese familiar había servido de base para la hidra que ahora custodiaba la casa de Oscar Orcas. Por desgracia, el uso del familiar original como base para estas hidras clonadas había debilitado considerablemente al original. Por supuesto, los libertadores no querían privar a ninguna criatura sensible de su libertad y permitieron que el familiar se marchara si lo deseaba, pero también le concedieron este cristal por si deseaba permanecer dentro del laberinto. Este cristal era diferente a los demás, que solo servían como copias maestras para que los monstruos volvieran a nacer. Este cristal impedía que la hidra que había en su interior envejeciera, además de permitirle compartir cualquier sensación que sintieran sus clones e incluso proporcionarles maná o controlarlos a distancia si lo deseaba. La mayor parte del tiempo la hidra había dormido, despertando solo su conciencia y no su cuerpo cada vez que llegaban nuevos aspirantes al último piso y controlando a distancia a sus clones para que sirvieran de prueba. La hidra había sido creada originalmente en la antigüedad para custodiar un determinado tesoro, pero había perdido ese tesoro y se había quedado sin propósito hasta que los libertadores la habían encontrado y le habían dado un nuevo deber. Después de explicarle a Mew la historia de su vida, la hidra finalmente dijo, de todos modos, ¿puedes dejarme salir de aquí? No puedo dejar de sentir lo que sienten mis clones si no salgo de este cristal. Estoy cansada de que me despellejen viva. Espera, no puedes irte solo. Si los libertadores hubieran querido que fuera libre, tendría sentido que diseñaran el cristal de tal manera que la hidra pudiera salir cuando quisiera. He pasado tanto tiempo durmiendo que he olvidado cómo despertar. No era el cristal el que atrapaba a la hidra en su interior, sino su propio cuerpo. ¿Realmente estaba bien que el guardián final fuera tan perezoso? Por favor, borra parte del círculo mágico por mí. ¿Eso te despertará? No, ¿desbloqueará el cristal desde el exterior? Aún así necesitaré tu ayuda para despertar. Oh. Mew murmuró, con un aspecto ligeramente decepcionado. Se suponía que la hidra era un monstruo legendario, pero ahora mismo solo parecía patético. No obstante, hizo lo que la hidra le pedía y borró la parte del círculo mágico que le especificaba. Se abrió un agujero en el cristal, exponiendo el cuerpo de la hidra al mundo exterior. Mew le pinchó en la frente, pero siguió sin moverse. Necesito un estímulo más fuerte para despertar. Incluso puedes pisarme si quieres. De hecho, me gustaría que lo hicieras. Si la hidra hubiera sido un humano, definitivamente lo habrían tildado de pedófilo. A Mew definitivamente no le apetecía pisar a la hidra, así que en su lugar cogió una roca puntiaguda que había cerca, abrió el ojo de la hidra y la apuñaló. Hajime y Cory se quedaron mirando confundidos mientras la hidra de la sala de pruebas gritaba de dolor a pesar de que ninguno de ellos había hecho nada todavía. Aún así, el violento estímulo de Mew pareció surtir efecto, ya que la hidra se despertó lo suficiente como para moverse. Supongo que debería haber esperado eso, teniendo en cuenta lo brutal que es tu padre. Ya puedes parar, gracias. De nada, dijo Mew con una sonrisa inocente. Ignoraba por completo las latentes tendencias sádicas que dormían en su interior, lo que provocó un escalofrío en la columna vertebral de la hidra. Ya puedes volver. Parece que tu padre por fin ha terminado de casarme una y otra vez ahora que he empezado a actuar de forma extraña. De acuerdo, respondió Mew y se dio la vuelta para marcharse. Pero entonces recordó algo y se volvió.
Hydra-san, nos ayudarás a vencer al dios maligno. Me temo que no puedo, pequeño dragón. Mi verdadero cuerpo se ha debilitado considerablemente, y mis clones no pueden salir de la sala de pruebas. Ya veo. Perdón por pedir lo imposible. Mew se inclinó entonces ante la hidra, se despidió con la mano, corrió hacia el agua y volvió a saltar. Al menos, sin embargo, te protegeré mientras permanezcas aquí. Es lo menos que puedo hacer por la chica que me liberó, dijo la hidra mientras Mew empezaba a nadar. Mew se volvió antes de perderse de vista, sonrió a la hidra y respondió, gracias. Hydra-san, después de vencer al dios maligno y de que el mundo esté en paz, vamos fuera. Te llevaré al océano occidental. Podemos jugar con Akun y RY-san. ¿Jugar? Sí. ¿No quieres vivir en el mundo libre que los libertadores querían hacer? Somos amigos, así que quiero invitarte a mi casa. La hidra lo pensó durante unos minutos. Como bestia guardiana, quería permanecer cerca de lo que debía custodiar, pero irse tampoco sonaba tan mal. Lo pensaré, joven amigo. Sí, con eso, Mew se alejó nadando y se perdió de vista. Mientras la hidra, por supuesto, la guiaba de vuelta a la cabaña de Oscar, reflexionó ociosamente, me pregunto por qué fue capaz de entender mis palabras en primer lugar. Realmente es una chica extraña. Los ojos de la hidra brillaron de felicidad. En cuanto Mew volvió a la cabaña, le contó a Hajime toda la aventura que había vivido, diciendo, papá, me he hecho amiga de Hydra-san. Está muy débil, pero quiero hacerlo fuerte de nuevo. ¿Hay algo que pueda hacer? Confundido, Hajime respondió, ¿no se está asando a Hydra-san actualmente delante de ti? De repente, Hajime se sintió mal por haber golpeado y luego comido al nuevo amigo de su hija. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.